Cordial saludo, mi nombre es Julia Esperanza Gantiva Garzón, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy vamos a hablar de la integración del método y resultados. Inicio con la tabla de consistencia, la cual articula el problema, la pregunta, los objetivos, las variables y el diseño metodológico, garantizando la coherencia interna del estudio y su orientación hacia el análisis del impacto de los laboratorios virtuales en la enseñanza de la física. Se eligieron estas variables porque el uso de laboratorios virtuales no solo puede influir en el rendimiento académico medido a través de las pruebas, sino también en la motivación de los estudiantes y en su capacidad para comprender conceptos abstractos como la masa y el peso. De esta manera, la investigación no evalúa únicamente si los estudiantes obtienen mejores resultados, sino también si se sienten más motivados y si logran una comprensión más profunda de los conceptos físicos. El estudio tiene un enfoque cuantitativo y utiliza un diseño cuasi experimental con un pretest y posttest. Se trabaja con dos grupos no equivalentes, un grupo de control que continuó con la metodología tradicional y un grupo experimental que utilizó laboratorios virtuales durante 2 de las 4 sesiones programadas. La comparación entre ambos grupos permitirá identificar si la estrategia tecnológica produce cambios en el aprendizaje. Se trabajan con un diseño cuasi experimental porque en el contexto escolar no fue posible garantizar o reorganizar aleatoriamente los estudiantes. Por esta razón, se utilizaron los cursos ya conformados. Sin embargo, ambos grupos recibieron los mismos contenidos, el mismo número de sesiones, el mismo tiempo y los mismos instrumentos de evaluación. La única diferencia fue el uso del laboratorio virtual en el grupo experimental. Participaron 136 estudiantes de grado décimo. Para recolectar la información se utilizaron 3 instrumentos. El primero evaluó el uso y apropiación de las TIC. El segundo fue una prueba conceptual sobre masa y peso, aplicada como pretest y posttest. Y el tercero, que corresponde a una encuesta de motivación y percepción del aprendizaje utilizada para finalizar la intervención. El primer instrumento permitió identificar el nivel de acceso, frecuencia de uso y apropiación de las TIC. Los resultados muestran que el grupo de control obtuvo una media de 52.58 y el grupo experimental una media de 53,11. La diferencia es mínima. Por lo tanto, se considera que ambos grupos parten de condiciones semejantes frente al uso de la tecnología. Esto es importante porque evita que las diferencias posteriores se expliquen por una experiencia previa distinta con las TIC. El pretest conceptual evidenció una diferencia importante entre los grupos. El grupo de control obtuvo una media de 13.05, mientras que el grupo experimental alcanzó 15.23. La prueba TD-Student muestra un valor de significancia de 0,001 menor a 0.05. Esto indica que las diferencias son estadísticamente significativas y que el grupo experimental inicia con un nivel conceptual más alto. Por esta razón, el análisis final no podrá centrarse únicamente en comparar los resultados del post-test, sino en el progreso alcanzado por cada grupo. Además de la diferencia en las medias, se observó que el grupo de control presenta una desviación estándar mayor, lo que significa que sus resultados fueron más heterogéneos. En contraste, el grupo experimental mostró respuestas más homogéneas. Esto significa que el grupo de control hay estudiantes con niveles muy diferentes de conocimiento previo, mientras que en el grupo experimental los puntajes son similares entre sí. Aquí tenemos una ruta de aplicación, primero un pretest, luego la intervención, que son 4 sesiones para cada grupo de control experimental, que se diferencian únicamente en el uso del laboratorio virtual, luego el post-test y luego revisar la ganancia del aprendizaje. A partir de estos resultados se identifican 2 hallazgos principales. Primero, los grupos presentan niveles semejantes de uso y apropiación de TIC.
Segundo, existen diferencias iniciales en el conocimiento conceptual sobre masa y peso. Debido a ello, el análisis posterior deberá centrarse en la ganancia de aprendizaje, es decir, en cuánto mejora cada grupo entre el pretest y el posttest. De esta manera será posible determinar si el laboratorio virtual produce un efecto mayor que la metodología tradicional. Por ejemplo, si el grupo experimental obtiene un puntaje más alto en el posttest, no se puede concluir inmediatamente que el laboratorio virtual fue más efectivo, porque ese grupo ya tenía una ventaja inicial. Por eso se calculará la ganancia de aprendizaje comparando cuánto aumentó cada grupo entre el post-test, pretest y posttest, y así el grupo, lo que quiere decir que si el grupo experimental mejora más que el grupo de control, entonces será posible atribuir esa diferencia al uso del laboratorio virtual. Como conclusión, los laboratorios virtuales podrían convertirse en una estrategia pedagógica efectiva para fortalecer la comprensión de los conceptos abstractos en física. Los grupos son equivalentes respecto al uso de las TIC, pero no frente al conocimiento conceptual inicial. Esto obliga a realizar un análisis más cuidadoso de los resultados finales. La investigación continuará con la aplicación de la intervención y posteriormente se evaluará si el laboratorio virtual genera mayores avances en el aprendizaje de la física. Algunas de las referencias usadas. Muchas gracias.